Batalla del Álamo fue un enfrentamiento que se dio entre el ejército mexicano y un grupo de rebeldes tejanos, algunos de ellos colonos estadounidenses. Se dice que cerca de 4,000 hombres del ejército de Santa Anna se plantaron frente al fuerte del Álamo, el último bastión de los rebeldes tejanos, quienes eran una cantidad considerablemente menor que el ejército de México. El Álamo no era realmente una fortaleza preparada para resistir un asedio. La defensa del fuerte del Álamo se convirtió en uno de los íconos primordiales del pasado norteamericano y en el símbolo emblemático de la identidad tejana. Remember the Alamo sería el grito de batalla de los tejanos durante el resto de la guerra, que les concedería al final su independencia. El territorio de Texas ha pertenecido a varios países a lo largo de su historia. España, Francia y México tuvieron control del territorio tejano en distintos periodos. Los primeros europeos en llegar a Texas fueron los conquistadores españoles alrededor del año 1520. Aunque no establecieron ninguna colonia en su actual territorio, son reconocidos como quienes descubrieron Texas. Casi un siglo y medio más tarde, de 1685 a 1690, Francia estableció un asentamiento en Texas por equivocación, pues los exploradores franceses creyeron que habían llegado al río Mississippi. En 1690 a 1821, España, a través del Virreinato de la Nueva España, tuvo el control oficial del territorio. En 1821, México se independizó de España y Texas pasó a ser parte de México. Para 1824, el gobierno central en la Ciudad de México comenzó a dividir el territorio en provincias, formando así el estado de Coahuila y Texas, y permitió el establecimiento de colonos extranjeros, ya que los mexicanos, atraídos por la industrialización, abandonaron las tierras, y fue por esto que los estadounidenses se instalaron en ellas. Sin embargo, ante la rebeldía de estos frente al gobierno en la capital mexicana, en 1830 se comienza a prohibir el asentamiento de inmigrantes estadounidenses. Con el ascenso de José Antonio López de Santa Anna y las reformas centralistas que realizó a la Constitución del país, los habitantes tejanos comenzaron a inconformarse, ya que no estaban dispuestos a vivir de acuerdo a las leyes mexicanas. Una gran razón para esto fue que en México se abolió la esclavitud y esto no le convenía a los colonos estadounidenses, por lo que comienzan a contemplar la posibilidad de independizarse. Consideraban que Texas debía pertenecer al gobierno de los Estados Unidos y adoptar normativas libres, alejadas de lo que hasta el momento sucedía bajo el mandato de Santa Anna. Además, la cantidad de norteamericanos triplicaba el número de mexicanos, y esto les hizo pensar que la sublevación era la vía para la independencia. México se perfilaba como el país más fuerte de la región, ya que su extensión territorial era realmente imponente. Apenas contaban con población para crear asentamientos en cada ciudad, y esta fue su gran debilidad en todo el territorio fronterizo. Además, la razón para ir a Texas era simple: grandes extensiones de tierra a muy bajo precio. Cada acre costaba solo 4 céntimos. El gobierno mexicano, preocupado por esta situación, fue que ordenó cerrar la frontera. Sin embargo, colonos estadounidenses ignoraron las leyes y siguieron llegando. La Batalla del Álamo tuvo lugar entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 1836 y se convirtió en el episodio central de la Revolución de Texas. El 2 de octubre de 1835, tropas mexicanas y rebeldes tejanos se enfrentaron en el poblado de González, a unos kilómetros al este de San Antonio, iniciándose así la Guerra de Texas. En diciembre de 1835, los rebeldes tomaron San Antonio y el Álamo y ofrecieron una capitulación honorable al general Martín Perfecto Cos,
comandante de la guarnición mexicana, quien aceptó. Santa Anna desconoció la capitulación y se aprestó a recuperar Texas a partir del 23 de febrero de 1836. El primer acontecimiento que tiene lugar en el Álamo es el asedio, cuando el 23 de febrero de 1836 el ejército mexicano, al mando de su comandante Antonio López de Santa Anna, se desplaza desde San Antonio de Béjar. Distintos enfrentamientos entre beligerantes de Texas y tropas mexicanas fueron generando bajas, sobre todo en la parte estadounidense, por 13 días consecutivos. Cuando finalmente, el 6 de marzo de ese mismo año, finaliza el asedio y comienza la batalla del Álamo, que se libra en las partes internas del muro del Álamo y en las afueras del mismo, en donde los rebeldes y colonos se refugiaron, y mueren prácticamente todos, incluidos los comandantes Travis y Bowie. William Barrett Travis fue un abogado estadounidense y militar durante el siglo XIX. A los 26 fue teniente coronel en la organización Ejército Tejano, comandando las fuerzas de la República de Texas. Este personaje falleció en la batalla del Álamo durante la Revolución Tejana en la República de México. Por su parte, James Bowie, más conocido como Jim Bowie, fue un aventurero y mercenario estadounidense. Fue uno de los líderes de las tropas separatistas frente a las mexicanas, distinguiéndose en varios combates. Se unió a las tropas dedicadas a fortificar la misión cercana a San Antonio, conocida como el Álamo, batalla en la que falleció. Este personaje es considerado uno de los héroes del Álamo. Los comandantes James Bowie y William Barrett Travis eran quienes dirigían la resistencia dentro del Álamo, dispuestos a dejar sus vidas allí sin darle tregua al enemigo. Ambos dirigentes habían llegado a un acuerdo de co-comandancia, ya que Travis era el oficial de mayor rango, pero el menos respetado por los soldados. Bowie decidió calmar los ánimos y comandar a su lado. Ambos solicitaron refuerzos, ya que sus números no podrían resistir demasiado al asedio de armas propinado por Santa Anna y su ejército. La respuesta de los demás colonos fue enviar apenas 30 oficiales y casi 70 voluntarios para frenar aquella masacre que se avecinaba. Existen algunas versiones que dicen que todos los tejanos cayeron en combate, pero otros plantean que fueron ejecutados tras su rendición. Santa Anna llegó a perder hasta unos 900 hombres durante los días que duró la contienda. Los deseos de recuperación, organización y restitución de los territorios en Texas inspiraron a los norteamericanos, aventureros, colonos tejanos y grandes tropas a redirigir sus fuerzas y avanzar hasta Texas, por lo que ingresan e invaden nuevamente. Se dice que tras la batalla del Álamo, el 21 de abril, las tropas mexicanas estaban acampadas cerca del río San Jacinto. Confiado Santa Anna de su superioridad, no dispuso de hombres de vigilancia, por lo que se vieron sorprendidos por los hombres de Sam Houston, rebelde tejano que tras el Álamo había conseguido reclutar hasta 800 tejanos para luchar contra el ejército mexicano. Aquella batalla de San Jacinto supuso la captura del general Santa Anna, quien se vio forzado a firmar el Tratado de Velasco, que suponía la retirada de las tropas mexicanas y la independencia de Texas, dando lugar al nacimiento de la República Independiente en septiembre de ese mismo año, con Sam Houston como presidente. En 1846, 10 años después de su independencia de México, Texas fue anexada a los Estados Unidos bajo la aprobación del presidente James Polk. De esta manera se estableció una nueva frontera entre México y Estados Unidos, lo que causó gran descontento en el gobierno mexicano y dio origen a la guerra entre México y Estados Unidos, la cual concluyó con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo,
que contemplaba el reconocimiento de México a Texas como un estado de los Estados Unidos y además la adquisición por parte de este último de los territorios de hoy California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y algunas partes de Wyoming y Colorado por una cantidad de $15 millones. Con ello, Estados Unidos agregó más de 25% a su territorio y México perdió la mitad del suyo. A pesar de la victoria mexicana en esta batalla, este suceso fue sumamente violento y costó la vida de muchos soldados mexicanos, quienes murieron en un asalto mal planeado e inútil en la búsqueda de reconquistar Texas. Los tejanos, por su parte, aunque no ganaron precisamente la batalla del Álamo, esto encendió su espíritu para continuar la lucha y ganar definitivamente la guerra hasta lograr su independencia. Después de esta batalla, el peor resultado para Santa Anna fue precisamente el aguante que los rebeldes tejanos tuvieron en el Álamo, lo cual fomentó su espíritu de lucha, mejorando sus tácticas y logrando mayor poder de convocatoria para luchar por el territorio que reclamaban como suyo. Este es, sin duda, uno de los sucesos más importantes en la historia de ambos países y por lo tanto de su relación, pues como ya se mencionó, es posterior a esto que surge la guerra entre ambos, perdiendo México una importante extensión de su territorio y por ende de sus recursos e historia. A pesar de la derrota, esta batalla abrió las alas de una población que buscaba ser independiente, que no se identificaba con el gobierno mexicano, que quería formar parte del estado vecino y con el apoyo de este logró lo que exigía, su independencia, marcando con esto también un antes y un después en la historia norteamericana y el inicio de lo que sería el camino a ser la gran potencia que es hasta el día de hoy.